Cordial saludo, mi nombre es Auri Ballesteros y les voy a explicar sobre el movimiento spin y el de precisión. Bueno, en resonancia, hablando un poco de resonancia, es un método de adquisición de imágenes que se basa en la utilización de ondas de radiofrecuencias aplicadas a un campo magnético potente generado por un imán. Esto no utiliza radiaciones ionizantes. La materia, primero que todo, está formada por átomos que poseen núcleos. Los núcleos tienen protones y neutrones y la corteza tiene electrones. Los átomos con número impar de protones poseen carga positiva. Los protones giran sobre su propio eje spin. El giro o spin de un protón genera una fuerza magnética o un campo magnético. Toda carga eléctrica en movimiento es un pequeño campo magnético. Ese campo magnético va a tener un vector que, por ejemplo, en esta figura está representando con una flecha que pasa por el medio y que representa el vector de la fuerza o del momento magnético. Aquí se puede observar. La suma de todos los vectores eh, se denomina magnetización, magnetización neta. Como la dirección de los vectores se distribuyen al azar, la suma da una magnetización neta nula. Podemos observar de esta forma. Bueno, en resonancia magnética se utilizan los átomos de hidrógeno porque poseen número impar de protones en su núcleo. Por lo tanto, su spin genera un campo magnético y además porque es el átomo más abundante en el cuerpo. Entonces, una vez que ingresamos al resonador, los átomos de hidrógenos con estas líneas va a ser el campo magnético. Va en sentido al polo norte. Entonces nuestro campo magnético empieza a influenciar en nuestros hidrógenos. En este momento están fluidos al azar y pasan a alinear su vector al campo magnético. La alineación predominante es la que implica menor uso de energía, es decir, en sentidos paralelos. Pero cuando hablamos de movimiento de precisión, es una rotación o vibración provocada por el campo magnético externo. Los núcleos procesan a una determinada frecuencia determinada por la intensidad del campo magnético. Entonces, bueno, acá tenemos portales alineados. El campo magnético va a empezar a producir este movimiento cónico en nuestro átomo de hidrógeno. Ya acá vemos diferentes, se observa que están en distintas fases, el movimiento que lo hace sobre su propio eje. De esta forma. Entonces, aquí vemos un ejemplo comporta como pequeñas brújulas, como norte y sur, la línea de fuerza. Bueno, lo que vemos que va a tener un norte y un sur, porque es una partícula que se está moviendo. Muchas gracias. Mi nombre es Adriana Paula Pérez Santoya. Les voy a hablar un poco de la magnetización longitudinal y transversal y la función de los medios de contraste en resonancia magnética. La magnetización longitudinal y transversal
Al aplicarse un estímulo de radiofrecuencia, tiene que ser igual al movimiento de precisión. Se mueve cambiando de orientación. El pulso de radiofrecuencia hace que disminuya la magnetización longitudinal y se produce una magnetización transversal. A este proceso le llamamos resonancia. La relajación se mide en tiempos T1, cuando la magnetización longitudinal se restablece completamente, y T2, cuando la magnetización transversal desaparece. La magnetización longitudinal es el tiempo T1 necesario para alinear los protones en campos magnéticos estáticos, y la magnetización transversal T2 es el tiempo necesario para que los protones pierdan su energía coherente en una medición de resonancia magnética. Aquí tenemos una imagen donde podemos visualizar la magnetización transversal. Vemos que es máxima, y la magnetización longitudinal que es nula, como pueden observar en esta imagen, transversal y longitudinal. Bueno, ahora les voy a explicar un poco acerca de la función de los medios de contraste en resonancia magnética. La resonancia magnética con contraste es una sustancia de contraste para mejorar el escaneo. Las sustancias de contraste se inyectan en una vena, ya sea en la mano o en el brazo. Estos contrastes usados en resonancia magnética contienen un elemento químico llamado gadolinio. Este contraste ha mejorado con el paso de los tiempos. Generalmente son seguros para el paciente con enfermedades renales. El gadolinio se retiene en el cerebro y otros órganos después de su uso. La aplicación de sustancia del medio de contraste puede ser útil para diferenciar o detectar lesiones en distintos tejidos, como tumores y anomalías vasculares y cardíacas, haciendo que la imagen sea más nítida y permitiendo visualizar mejor la estructura, para así el médico radiólogo pueda dar un buen diagnóstico al paciente de su resonancia magnética realizada. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Angelis Almagro. El día de hoy voy a realizar una explicación sobre lo que es el tiempo de relajación transversal o T2 o longitudinal en T1. Bueno, para empezar, para adquirir una imagen por resonancia magnética, se debe tener en cuenta que hay diferentes tipos de pulsos. Comprendemos que cada uno de ellos cumplen diferentes funciones, que estos nos permiten analizar, explorar y detalladamente y con más claridad las patologías y anatomías de todos los organismos. Estos pulsos son los tiempos de relajación, el cual estos se requieren para obtener información que son detalladas sobre los tejidos del cuerpo humano. Aquí entendiendo que cada tejido tiene sus propias propiedades físicas, que estos responden de diferentes maneras al campo magnético, y es por eso que se debe editar el pulso para cambiar la información que se desea obtener. Bueno, para la relajación longitudinal en T1 se usa para alinear los protones en el campo magnético, que es estático en los tejidos.
el cual representa el tiempo en que tarda en recuperar su alineación con el campo magnético que es principal. Y después de ser excitados, y por último la relajación transversal, siendo este el tiempo que es en T2. Este es necesario para que cada uno de los protones expulsen o estos pierdan su energía, que es coherente en la medición de resonancia magnética. Bueno, en términos un poco más sencillos, representa el tiempo en que tardan los núcleos en volver a su estado de equilibrio después de estos ser excitados por un pulso de radiofrecuencia, es decir, en resonancia. Aquí tenemos el tiempo eco, que es en TE. Este se refiere a tiempo entre el pulso de radiofrecuencia inicial y la adquisición de las señales que se obtienen. Es el tiempo que tarda en formarse el eco del spin, que es la señal que se detecta después de la excitación de los núcleos anatómicos. La repetición en TR es el tiempo en que el final de un pulso de radiofrecuencia inicia el pulso siguiente. O sea, es el tiempo necesario para que los núcleos estos vuelvan a su estado de equilibrio antes de que se aplique un nuevo pulso. Bueno, estos diferentes tiempos de relajación influyen mucho en la adquisición de la imagen diagnóstica en resonancia magnética, al permitir que ésta tenga una gran diferenciación entre distintos tipos de tejidos. Al ajustar todos los parámetros en T1, en T2 y en T y TR, aquí se pueden resaltar características específicas de los tejidos, los que nos proporcionan informaciones muy detalladas sobre las estructuras y composiciones. Vamos a observar en el siguiente una imagen aquí en resonancia. Tenemos una columna lumbosacra en plano sagital. Observamos que en la secuencia T2 que aparece en una imagen, esta nos indica que esta está potenciada en T2 y tiene mayor contraste isodenso e hipodenso. Y esto nos da mejor visualización, como los discos intervertebrados y los agujeros de conjunción, donde los nervios espinales salen de la médula espinal. Bueno, el tiempo de relajación longitudinal, que es denominado T1, se refiere al tiempo que tardan los núcleos anatómicos en recuperar su alineación con el campo magnético principal después de estos ser excitados. Este tiempo determina la amplitud de la señal en resonancia generada por el T1. También podemos observar en una imagen de cráneo en plano axial que nos potencia en T1. Observamos que hay estructuras que son isodensas e hipodensas, se observa con mayor detalle, y el tiempo, se refiere al tiempo entre el pulso de radiofrecuencia inicial y la adquisición de las señales. Bueno, es el tiempo en que tarda en formarse el eco de spin, que es la señal que es detectada después de la excitación de los núcleos anatómicos. La repetición en TR es el tiempo entre el final de un pulso de radiofrecuencia y el inicio del siguiente pulso. O sea, es el tiempo necesario para que los núcleos vuelvan a su estado de equilibrio antes de que se aplique un nuevo pulso. Bueno, en resumen, los tiempos de relajación en resonancia magnética desempeñan un gran papel fundamental en la obtención de imágenes diagnósticas de alta calidad, al proporcionar información única sobre los tejidos del cuerpo, y este permite la optimización de parámetros de imágenes para resaltar características específicas. Muchas gracias. Bueno, les voy a explicar sobre la jaula de Faraday. Se dice que es una parte esencial del equipo de resonancia magnética. Es una cobertura que rodea al resonador, lo cual impide que entre y salgan ondas electromagnéticas. Es una sala blindada contra las ondas electromagnéticas ambientales.
En la sala de resonancia, estas interferencias pueden afectar el funcionamiento y la calidad de las imágenes en los equipos. El jaula de Faraday es un recipiente metálico que encierra una región del espacio. Puede ser una malla metálica o una olla metálica con tapa. Una de las aplicaciones más interesantes radica en evitar que ondas electromagnéticas de baja frecuencia puedan entrar a la región del espacio encerrado por la jaula de Faraday. Supongamos que esta es la jaula. Se utiliza para evitar interferencias o ruidos electromagnéticos rodeando instrumentos tales como amplificadores, microscopios electrónicos, estaciones de emisión de radio, basado en una de las predicciones de la ley de Gauss, que nos dice que el campo eléctrico en un conducto del equilibrio electrostático es cero. Esto es producido por el ordenamiento de las cargas libres de un metal. Vemos la pared de metal. Iones positivos, electrones. El reordenamiento de las cargas debido al cambio interno por el movimiento de las cargas del metal. Al ubicarse los electrones en la superficie externa o externa de la jaula, produce un campo eléctrico que anula el campo externo, llegando en el equilibrio a un campo igual a cero en el interior de la jaula. Este es el interior de la jaula. Haciendo un ejemplo, se puede utilizar un celular conectado, un radio FM o una olla metálica. Primero se encierra la radio FM, se introduce la radio dentro de la olla, el cual simulará el radio se observará que el sonido es distorsionado debido a que el radio FM si lo sacamos, vuelve a estar sintonizada. Quiere decir que la jaula de Faraday genera un escudo electromagnético para las ondas de radio FM. Si lo hacemos con un teléfono móvil, efectivamente, si le marcamos va a sonar, pero si lo envolvemos con aluminio y lo metemos dentro de la olla y volvemos a marcar la señal del celular, se pierde. Entonces las señales de las ondas electromagnéticas son completamente anuladas dentro de una jaula de Faraday. Esto es debido a que el campo electrostático dentro de una jaula de Faraday es igual a cero. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Wendy Milena Castro. Les voy a hablar sobre las antenas y tipos de antenas en resonancia. Las antenas son los elementos que utilizamos para recibir la señal de la resonancia magnética en los tejidos. Es importante la zona y el tipo de antena para obtener una buena resolución espacial. Por su función, hay varios tipos de antenas. Antena de transmisión, que se utiliza para enviar los pulsos de radiofrecuencia que excitan los protones. Tenemos la antena de recepción, que son las más utilizadas y solo reciben la señal que emiten los tejidos después de un pulso de radiofrecuencia. Y existen las antenas de transmisión y recepción, que son aquellas que mandan el pulso de radiofrecuencia y recogen la señal que los tejidos mandan después de dicho pulso. En esta encontramos las antenas del cerebro y la antena de rodilla, que son las más utilizadas. Tenemos que las antenas se pueden clasificar en antenas envolventes, como visualizamos en la maqueta, son las que rodean total o parcialmente al paciente y reciben de manera homogénea la señal en la zona anatómica de interés. Por ejemplo, como visualizamos también la antena de rodilla, tenemos la antena superficial, como visualizamos en la maqueta,
son las que, dependiendo de la profundidad, reciben mejor o peor la intensidad de la señal, solo recogen la señal a 2/3 del diámetro de la antena. Suelen hacer antenas lineales para poder adaptarse a la anatomía del paciente. Suelen usarse para realizar estudios de articulación temporomandibular. Los tipos de antenas pueden ser la antena corporal, que suelen estar incorporada al imán, es decir, dentro del equipo de resonancia magnética, y es denominada antena de Bode, los cuales se usan para obtener imágenes del cuerpo completo del paciente. Tenemos la antena lineal, como visualizamos en la maqueta, solo recibe la información de un plano o eje, y esto nos limita mucho la obtención de ciertos cortes. Por ejemplo, cuando realizamos un estudio de columna lumbar, los cortes sagittales serán muy buenos, pero los cortes axiales serán de peor calidad. Tenemos la antena de cuadratura, como visualizamos en la imagen. Es una antena de pie, de rodilla. Esta recibe la señal de 2 ejes del espacio. Además, tiene la ventaja de tener una gran resolución espacial y la secuencia en cualquier plano del espacio. Tenemos las antenas multielementos, como visualizamos. Es la unión de varias antenas con un post pequeño. Además, cada antena recibe la señal del tejido y se une para formar una sola imagen con una alta resolución señal ruido. Se usa para estudios de tórax, abdomen, pelvis, pierna, muslo y brazo. También suelen llamarse fases radio. Tenemos las antenas específicas que se utilizan para aplicaciones específicas. Estas antenas están diseñadas para adaptarse a la anatomía a estudiar del paciente, como la resonancia magnética de mama, cardiovascular y articulaciones. Es importante decir que los equipos de resonancia magnética cuentan con varios tipos de antenas, como lo dije anteriormente, los cuales se seleccionan dependiendo de la anatomía a estudiar, ya que obtendríamos imagen con alta resolución, señal ruido y imágenes de mejor calidad. Muchas gracias.